Bien, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31. Cuando lo encuentre diga amén. ¿Ya lo tenemos? Vamos a darle observación a la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, paréntesis, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Versículo 35. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, que dice verdad para que vosotros también creáis. Amén. Aquí, como en muchos otros pasajes de este evangelio, cuando se habla de los judíos, se está haciendo referencia a los principales sacerdotes, los líderes de la nación judía. Sabemos que se trataba de Anás, Caifás y sus seguidores. La preparación era la víspera del día de reposo de la Pascua. Era un día, como ya observamos, de gran solemnidad, dado que ese día destacaba como un día muy importante. Y hubo preocupación porque los cuerpos de los muertos que estaban allí crucificados, entre ellos el cuerpo de nuestro Señor, contaminaran la tierra. Entonces deberían de tomar medidas para que no se quebrantara la ley, la cual decía claramente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Entonces, ¿qué debían hacer con los crucificados los judíos? Estamos hablando aquí de la ley de los judíos. ¿Qué debían hacer cuando colgaban a alguien en un madero? Según el pasaje que acabamos de observar. Bajarlo y darle sepultura. La ley no permitía que un cuerpo de un crucificado permaneciese allí por más de un día. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y ya hemos hablado acerca de este asunto de la maldición. ¿Recuerdan en el capítulo 3 cuando hablábamos de la serpiente de bronce en el desierto, que fue levantada y que todo aquel que era mordido por las serpientes debía mirar a ella para ser salvo y sano? Y ahí en ese contexto nuestro Señor dice: porque así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como esa serpiente de bronce fue
fue levantada en maldición, de la misma forma Jesucristo, el Hijo de Dios, sería levantado en maldición sobre aquella cruz, para que todo aquel que le vea por medio de la fe reciba la sanidad y la salvación de su alma. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21, 22 al 23. Entonces, esto era lo que decía la ley, que no podían dejar cuerpos contaminando la tierra, de modo que ningún cadáver colgante cerca a las murallas de la ciudad debía permanecer. Fue así que se apresuraron pues a descolgarlo y darle sepultura. Pero hay algo interesante que debemos subrayar acá, y es la hipocresía religiosa de estos líderes de la nación. Observemos cómo se preocupan por no quebrantar la ley, porque no hayan cadáveres colgados en su gran día solemne de reposo. Todo eso les preocupó, pero no les preocupó lo más importante, que fue llevar a Cristo a la cruz. Recuerdan que, como lo hemos observado en el contexto, ellos fueron los que más insistieron para que Pilato lo hiciese, aun cuando Pilato dio la opción de escoger entre este malhechor llamado Barrabás y nuestro Señor. Ellos, ¿a quién prefirieron? A Barrabás, y hoy en día siguen prefiriendo a Barrabás. Eso lo vemos cada vez que hay elecciones, ¿no? Todavía los hombres siguen diciendo: liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Entonces, no le vieron nada de malo quitarle la vida al santo, al justo e inocente Hijo de Dios, pero sí se les hacía algo grave dejar un cuerpo de alguien que había sido crucificado expuesto en el día de reposo. Entonces, de modo de acabar rápidamente con la vida de aquellos que estaban crucificados, lo que hacían estos soldados romanos era romper las piernas. Al parecer utilizaban un mazo. No sé si ustedes saben qué es una almadena. Almadena es como un martillo gigante, como una maceta. Utilizaban algo así para golpear las piernas. Pero no se trataba solamente de causar una fractura, porque una fractura no hubiese ocasionado la muerte del crucificado. Una sola fractura no lo hubiera hecho. Era despedazar las piernas, literalmente partirlas por completo, partir los huesos. De modo que la persona que estaba allí crucificada no pudiese sostenerse más sobre sus pies. Se desgonzaba, y en ese momento la asfixia le producía una muerte casi que instantánea, una muerte segura. Al pedir a Pilato que se le practicara esto a los crucificados, no estaban solicitando algo fuera de lo común. Pero este pasaje muestra maravillosamente la forma en que Dios puede hacer que aún hombres malvados lleven a cabo sus propósitos y obren para su gloria. Si los judíos no hubiesen interferido, el cuerpo de nuestro Señor hubiese colgado en la cruz por varios días hasta descomponerse por el sol y el clima.
Los romanos tenían la costumbre de que cuando crucificaban a alguien, lo dejaban allí por varios días, para que quedara como una advertencia a quienes pasaban y le miraban. Y al parecer estos cuerpos descomponiéndose en aquellas cruces, finalmente terminaban siendo comida de los buitres y de los perros. Entonces el hecho de que estos malvados pidieran que se le practicara a nuestro Señor y a los que estaban con él crucificados allí, quebrar las piernas, fue también parte de la intervención divina, porque nuestro Señor debía ser enterrado ese mismo día. Y esto obviamente daba cumplimiento a las palabras que nuestro Señor Jesucristo había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor pasó por allí del frente del templo de Jerusalén con sus discípulos y los seguidores de nuestro Señor estaban asombrados? ¡Wow! ¡Qué templo! ¡Qué obra magna! Impresionante, esas columnas, todo ese mármol, todo ese oro que había en ese lugar. Era el orgullo de todo judío en su época. Y nuestro Señor allí dice estas palabras: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y no estaba hablando precisamente de esa edificación, se estaba refiriendo al templo en el cual habitaba una mayor gloria, es decir, a su cuerpo, que fue destruido y efectivamente al 3er día lo levantó de la tumba. Qué cierto es que los mayores enemigos de Dios no son más que hachas y martillos en sus manos, herramientas en la ejecución de su obra en este mundo. Los mismos que intervienen insistentemente en la crucifixión ahora son quienes solicitan su sepultura, y al hacerlo estaban allanando el camino para la resurrección de nuestro Señor. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Luego que Pilato accede a la petición de los judíos, aprobando su solicitud, los soldados romanos se disponen a quebrar las piernas y comenzar por los 2 hombres que estaban a los lados de nuestro Señor. Es posible que se hayan dado cuenta que nuestro Señor ya se encontraba muerto. Entonces, debido a esto, iniciaron por los hombres que estaban al lado y lado. Tal vez al verle inerte, inmóvil, sospecharon que ya estaba muerto. Entonces empezarían con los que estaban manifiestamente vivos. ¿Recuerdan qué le dijo nuestro Señor y cuáles fueron las palabras de Él a uno de los ladrones que se encontraba a su lado? Fue una de las palabras que observamos en este Evangelio. ¿Qué le dijo nuestro Señor cuando este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero notemos que este hombre, a pesar de la promesa de nuestro Señor de estar con él ese mismo día en el paraíso, tuvo que sufrir el intenso dolor de que sus piernas fuesen despedazadas a martillazos. ¿Y esto qué nos deja? ¿Qué nos puede enseñar a nosotros? Que cuando nos convertimos, Dios nos libera y nos exime completamente del dolor y de la prisión.
La gracia de Dios y el perdón de sus pecados no le eximieron del tormento de que le quebraran las piernas. Cuando Cristo salva a un alma, no libera el cuerpo de los dolores físicos y de la confrontación con el último enemigo, es decir, con la muerte. Tendremos que algún día experimentar el dolor, tendremos que algún día seguramente también experimentar la muerte si el Señor no ha venido por nosotros. Y esto es una realidad en nuestras vidas. Algún día nos enfrentaremos con ese momento en el cual debamos de partir a la eternidad. Y como ya lo hemos dicho en enseñanzas anteriores, lo importante no es en sí el hecho de morir, porque sabemos que todos algún día vamos a morir. El asunto es si en ese momento estamos con Cristo o no lo estamos. Eso será lo que finalmente marcará la diferencia y lo que trascenderá a la eternidad. ¿Morir con Cristo o morir sin Cristo? Si morimos con Cristo, nuestros pecados ya han sido perdonados, ya han sido lavados y limpiados. Tenemos aceptación de parte de Dios porque su justicia nos viste. Si no lo hacemos, estamos desnudos, estamos desamparados y llegamos delante de Dios con una maleta de pecado. Por lo cual se nos declarará culpables. Entonces creer en Cristo será lo que marque la diferencia. Sin embargo, quienes quebraron las piernas al ladrón penitente, a pesar de que le causaron este gran dolor, también fueron inconscientemente instrumentos en el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor. Al acelerar la muerte a este hombre, la promesa de Cristo se cumple. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante, ¿no? Los dolores y las aflicciones que atravesamos en este mundo nos llevan a que la palabra de nuestro Señor se cumpla y se haga realidad para nosotros y en nuestras vidas. Porque al parecer algunos crucificados seguían vivos en la cruz varios días y los romanos los dejaban allí como una advertencia al pueblo en general. Interesantemente, el cordero pascual que se sacrificaba en la celebración de la Pascua no se le podía quebrar ningún hueso. A ese cordero que se sacrificaba para que su sangre hiciese expiación por el pecado de Israel, no se le podía quebrar ningún hueso. Eso lo dice Números 9:12. Tampoco se haría con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya que en su salmo David, por inspiración del Espíritu de Dios, dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. A Jesucristo no se le quebraron las piernas, no se le quebró ninguno de sus huesos, porque Dios no lo permitió y porque en el momento en que los soldados fueron a revisar, efectivamente Él ya se encontraba como muerto, sin vida. La investigación más reciente de un patólogo forense dice que una sola fractura femoral cerrada puede resultar en la pérdida de 2 litros de sangre. Es decir, que cuando el fémur se quiebra, internamente hay una pérdida de hasta 2 litros de sangre. Ahora, si sumamos un fémur, otro fémur, serían 4 litros de sangre, la pérdida. Es decir, que en ese momento el cuerpo colapsa
y muere. Además del shock traumático y el severo dolor que esto debió producir. Imagínense, ¿cómo sería eso de que le partiesen esas piernas, esos huesos? Entonces esta brutal práctica, como ya lo resaltamos, incluía hacer pedazos las piernas de los crucificados. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Estos soldados estaban acostumbrados a ver la muerte en todas sus manifestaciones. Se puede decir que eran hombres entrenados para matar y que ese era su oficio y esa era su labor cotidiana. Habían sido adiestrados para causar heridas y tratar con cadáveres. Ellos serían las últimas personas en equivocarse en una cuestión semejante. Este pasaje contiene la primera prueba de la veracidad de la muerte de nuestro Señor. Después de quebrar las piernas de los dos crucificados, los soldados hallaron a Jesús ya muerto. Por lo tanto, se deja constancia expresa que al verle muerto, no le quebraron las piernas. Así pues, los enemigos incrédulos del Señor en todas las épocas jamás podrán decir que Jesús se desmayó o que sufrió una pérdida de conciencia. Muchos han llegado a tener la osadía de afirmar que Jesús no murió en la cruz del Calvario, sino que después se bajó él mismo de la cruz y se fue para la casa. Grave herejía, porque lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que estos soldados, que eran unos expertos en este asunto, verificaron y constataron de que efectivamente nuestro Señor ya se encontraba sin vida. Si el Señor hubiese estado vivo, ¿qué le habrían hecho estos hombres? ¿Qué fue lo que le hicieron a los dos que estaban al lado? Quebrarle las piernas. Si Jesús hubiese continuado con vida, le habrían hecho lo mismo y habrían acelerado su muerte. Generalmente, cuando tenemos dudas de algo o sobre algún tema, ¿a quiénes buscamos? Si usted quiere saber algo sobre algún tema, ¿a quién busca? A la persona que sabe, al experto, ¿no? Es obvio, cuando queremos saber algo sobre alguna cosa que no tenemos mucho conocimiento, buscamos a algún experto o a alguien que sepa demasiado sobre dicho tema para que nos asesore y nos diga. Pues aquí tenemos el testimonio de hombres expertos en el asunto de la muerte y ellos nos están diciendo que Cristo estaba muerto. Estos hombres verificaron que Jesús realmente murió en la cruz. Constataron la realidad de su muerte, que fue algo visible, y ellos tenían la obligación de constatarlo, de comprobarlo. Así pues, toda idea que intente contradecir lo que la Biblia nos está afirmando debe ser desechada y considerada una herejía. Cristo murió conforme a la Escritura, y el Cordero de Dios entregó su vida para que nosotros no muriésemos eternamente. Cuando los romanos ejecutaban la crucifixión según sus reglas, dejaban al reo muriendo en la cruz, aunque fuera después de pasar varios largos días, expuestos al calor del mediodía y al frío de la noche, torturado por la sed y por los insectos que se cebaban en sus heridas abiertas.
A menudo los crucificados morían dando muestras de locura, furiosa e impotente. Los romanos tampoco enterraban a los que morían en la cruz, simplemente los dejaban a la merced, como ya lo dije, de los buitres y de los perros. No obstante, en el caso de nuestro Señor no ocurrió así, porque ya Dios lo había previsto todo y lo había anticipado, aún con detalles. Versículo 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante que salió, sangre y agua. Aquí tenemos la segunda prueba de la veracidad de la muerte de nuestro Señor. Para no dejar lugar a las dudas, uno de los soldados dice que clavó su lanza en el costado de Jesús, casi con seguridad que apuntando al corazón. O sea, lo que este hombre intentó realmente fue punzar el corazón. ¿Y qué hombre con una herida en su corazón puede continuar con vida? Si el Señor no hubiese estado muerto, esta herida con seguridad le habría matado. El verbo abrió significa traspasar o penetrar. Lo que este hombre hizo fue horadar con su lanza hacia el corazón de nuestro Señor. Se trataba de una herida profunda, algo como una estocada. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a una corrida de toros. Ah, qué salvaje. Yo sí, porque vengo de una familia que tenía por tradición hacerlo. Generalmente lo que hace el matador en el momento de enterrar la espada es llevarla por el cuerpo del animal a los órganos principales como el corazón o los pulmones. De modo que cuando la espada la atraviesa hasta llegar allí, el animal empieza a vomitar bocaradas de sangre. Y si no muere con esto, piden descabellar, que es coger con un fierro, algo punzante, y en esta parte de la nuca del animal le meten, le entierran ahí para que muera instantáneamente. Le dan la estocada final. Eso es descabellar, hablando taurinamente. Pues eso es lo que se estaba haciendo aquí con nuestro Señor, dándole una estocada final. Pero Jesús ya se encontraba como, según el testimonio de los soldados y el testimonio de Juan, porque esto no es solamente el testimonio de estos hombres, sino que veremos que en el versículo siguiente Juan se identifica como aquel que vio estas cosas con sus propios ojos. Pero ¿para qué este soldado hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Cerciorarse de que realmente nuestro Señor estaba muerto allí en la cruz. Era una señal inequívoca de su muerte. Dice nuestro pasaje que en el momento en que el soldado mete la lanza en el costado de nuestro Señor, ¿qué salió de él? Agua y sangre, indicadores de que punzaron la membrana cardíaca y el corazón mismo. La sangre y el agua ilustran dos aspectos importantes de la salvación. ¿Qué hace la sangre con relación a nuestros pecados? ¿Qué hizo la sangre de Cristo?
lavarlos, limpiarnos de todo pecado. La sangre habla de justificación y el agua habla de santificación. ¿Para qué se utilizaba el agua en los rituales judíos y en el Antiguo Testamento? ¿Qué se hacía con el agua? ¿Qué simbolizaba el agua? La salvación y lavar los pies de los discípulos. El lavamiento significa limpieza, pureza. Generalmente los judíos insistían mucho en que debían estar lavándose las manos, algo así como más o menos lo que estamos viviendo ahora también, que nos toca lavarnos las manos cada ratito, ¿no? Pero eso es pureza, es limpieza, es salud. Ambas siempre deben de ir juntas, la sangre y el agua. Porque quienes han confiado en la sangre de Cristo para la salvación de sus almas deben de tener vidas limpias en un mundo de pecado que les observa. Entonces estos dos elementos nos enseñan bastante. La sangre nos habla de expiación de nuestro pecado y el agua de limpieza. Por lo tanto, Juan estaría recordándonos que la vida verdadera vino por la muerte de Jesucristo. ¿Recuerdan qué ocurrió cuando Moisés golpeó la peña en Horeb? ¿Qué brotó de la peña, de la roca? Agua. ¿Y esa agua qué representaba para el pueblo de Israel en ese momento? La vida, saciar esa sed que tenían. De igual forma, Cristo, la roca de nuestra salvación, fue herido para que de Él brotara el agua de vida, para que por medio de su sacrificio y de su muerte pudiésemos saciar nuestra sed espiritual y ser limpios. Sangre para limpieza de nuestro pecado y agua para aliviar nuestra sed. De este modo, como ya lo dijimos, tengamos vida por medio de su muerte. La descripción comentada en este texto es otra evidencia convincente de que Jesús no era un espíritu o un fantasma, como decían los gnósticos de los primeros siglos. Ellos enseñaban por ahí la doctrina de que nuestro Señor no era cuerpo, sino que era un espíritu solamente. Pero aquí lo que nos está diciendo el pasaje es que si tenía sangre es porque era completamente humano, como cualquier hombre de sangre y carne. Otros dicen que en realidad Jesús no murió, sino que se desmayó y que fue por eso que resucitó. ¿Qué podemos decir al respecto? Que de verdad Cristo murió en la cruz. Una verdadera muerte, con un verdadero significado, para luego efectuar una verdadera resurrección. Si el Señor no hubiese muerto, todo el cristianismo sería una casa edificada sobre la arena, sin cimientos. Qué poco se imaginaba aquel inconsciente soldado que estaba siendo un aliado en nuestra creencia, y que al meter su lanza en el costado de nuestro Señor estaba ayudando a nuestra fe, porque realmente Cristo murió. Por otra parte, la famosa profecía de Zacarías decía: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El profeta había dicho que se abriría un manantial. ¿Y cuál fue el cumplimiento de esa profecía, según lo estamos viendo aquí en el pasaje de Juan esta mañana? El costado de nuestro Señor Jesucristo abierto y traspasado, del cual fluyó sangre y agua
para limpieza y perdón de pecado. Si habían símbolos conocidos en la expiación y la purificación, eran la sangre y el agua. Estos dos elementos que brotaron del costado abierto de nuestro Señor declaraban al pueblo judío que por fin ese verdadero manantial se había abierto y que a partir de entonces podían acudir a Cristo en busca de perdón y de purificación. Para nosotros, ¿qué podemos aplicar de esto? Debemos de asegurarnos de haber sido lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Debemos tener la certeza, al igual que los judíos, de que necesitamos de esa sangre y esa agua que fluyeron del costado de nuestro Señor. Necesitamos del agua, de la roca de nuestra salvación. Alguien compuso la siguiente estrofa que dice: que el agua y la sangre que de tu costado abierto brotó sean del pecado el remedio doble de su culpa y poder me salve. Qué importante tener en cuenta el agua y la sangre, porque sin ellos no hubiésemos podido ser salvados y limpiados de nuestras maldades. Versículo 35, ahora sí para terminar. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Lo que nuestro evangelista parece decir es: yo vi con mis propios ojos este hecho del que doy testimonio, y mi testimonio es verdadero y exacto, es fidedigno. Hablo la verdad al dejar constancia de que lo que vi fue algo real y es la verdad. Por lo tanto, pueden creer este testimonio. Ver y dar son verbos en tiempo perfecto que indican una acción del pasado cuyos resultados continúan y permanecen. Porque en verdad lo que Juan vio y compartió sigue animando la fe de los cristianos hasta el día de hoy. Gracias a Dios porque Juan estuvo allí y pudo ver con sus propios ojos todo lo que ocurrió y se dio cuenta de lo que pasó y vio que nuestro Señor Jesucristo estaba muerto, pero también observó el momento en el que el soldado tomó su lanza y perforó el costado de nuestro Señor y de él salió agua y sangre. Sin duda este texto hace referencia a que a nuestro Señor no le fueron quebradas las piernas, y como hemos visto, Juan tiene un cumplimiento de cada cosa que ocurre, y él se da cuenta de que es parte de lo que Dios había anticipado desde la antigüedad. Para que tengamos en cuenta la inmensa importancia de estas cosas, Juan recalca la veracidad de lo que vio. Dice: yo mismo lo vi con mis propios ojos, puedo dar testimonio de que así fue y que es verdadero. Pero lo hace ¿con qué propósito? Para que se despierte la fe en el Hijo de Dios. Sí, señora. Cuando la samaritana, el Señor Jesucristo le ofreció agua para que de la que saltaba para la vida eterna, le dio la seguridad de la salvación. Sí, correcto, sí. Eso lo observamos cuando pasamos por ese capítulo. La mujer estaba sacando agua del pozo de Jacob y nuestro Señor le pide agua, y ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? La respuesta de nuestro Señor es: el que bebiere de esta agua, es decir, del agua del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, porque será en él una fuente para vida eterna. Sí, mi hermano, gracias. Entonces lo que Juan estaba haciendo era inducir a sus destinatarios, a todos aquellos que leyesen lo que él había escrito, los estaban llevando a la fe en el Señor. Y esto es un ejemplo para nosotros. Nosotros debemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y con nosotros, de modo que eso aliente la fe en otras personas, para que también crean en el Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchos testimonios, en vez de hacer que las personas lleguen a Cristo, lo que hacen es que se aparten de Él. Muchas veces es más el mal testimonio que se ve que el buen testimonio que acerque a otros al Señor. Debemos de motivar la fe y no la incredulidad ni la desconfianza. 60 años después de la muerte del Señor surgieron una serie de herejías. Y Juan, al escribir su evangelio, también estaba luchando contra ellas, estaba haciendo apologética, defensa de la fe. Pues algunos de los llamados evangelios gnósticos afirmaban que Jesús parecía ser humano, pero que no era alguien realmente en carne y sangre, sino que era una aparición divina que se podía ver, pero que no era realmente un cuerpo. Esa fue la enseñanza de los gnósticos en los primeros siglos. Y muchos también llegaron a decir que Cristo en realidad no murió, sino que meramente se desmayó. Sin embargo, el relato detallado de nuestro evangelista demuestra que Jesús tiene un cuerpo como el nuestro y que murió como cualquier ser humano. Debía ser así, debía morir, porque también debía resucitar. Para resucitar tenía que morir, y nuestro Señor murió. Juan enriquece su testimonio ocular con las imágenes de la Pascua y la profecía bíblica. Entonces Juan va a utilizar todo lo que está ocurriendo allí en relación a las figuras y a los símbolos del Antiguo Testamento, y en relación al cumplimiento de las profecías también del Antiguo Testamento, y lo va a enriquecer y nos va a decir que todo esto sucedió conforme a lo predicho y a lo previsto por Dios desde la eternidad. Ya Dios había hablado cómo tenía que ser, cómo tenía que suceder. Vamos a ver más adelante que José de Arimatea, un hombre rico, influyente entre los judíos, baja el cuerpo de nuestro Señor y lo llevan a un sepulcro, a una sepultura preparada. Todo esto no fue por accidente, todo no ocurrió por casualidad ni por azar, fue porque Dios así lo quiso y así lo determinó. Al igual que todas las cosas que ocurren hoy en día, al igual que todo lo que pasa, continúa estando en la soberana voluntad de nuestro Dios. Él tiene el control de todo, y todo en sus propósitos y en sus planes eternos obra para bien. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, muchas gracias porque efectivamente, Señor, tú nos dejas el registro narrado, Señor, por aquella persona que vio lo que ocurrió. Ese discípulo fiel y amado, llamado Juan, Señor, que estuvo allí al lado tuyo hasta el último momento. Y Él, Señor, nos muestra por medio de su Evangelio, Señor, las cosas que ocurrieron y cómo sucedieron, para que nosotros, Señor, creamos en aquel que murió y entregó su vida para salvarnos y limpiarnos de nuestras maldades. Señor, para que entendamos que esa sangre
y esa agua que fluyeron de tu costado, Señor, fueron para darnos perdón y para saciar nuestra sed, para limpiarnos de nuestra maldad, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, porque si no hubiese sido de esta forma, Señor, aún continuaríamos hundidos y sumergidos en nuestro pecado, Señor, y no habría para él ningún remedio. Pero, Señor, el Cordero de Dios fue sacrificado para que nosotros, por medio de su muerte, tengamos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús.